están? Gracias a Dios, hermanos, que me permite predicar nuevamente su palabra. Y qué bueno que puedo predicar en esta serie de sermones. ¿Cómo se titulaba la serie de sermones, hermanos? Esperanza para la iglesia. Vamos a ver qué dice el texto, que ahora se encuentra el día de hoy en Primera de Pedro 3, del 8 al 17. Primera de Pedro 3, del 8 al 17. Pueden buscar en sus Biblias o en las pantallas, va a salir en un momento. Primera de Pedro 3, del 8 al 17. Dice la palabra de Dios: en fin, vivan en armonía los unos con otros, compartan penas y alegrías, practiquen el amor fraternal, sean compasivos y humildes, no devuelvan mal por mal, ni insulto por insulto, más bien bendigan, porque para eso fueron llamados, para heredar bendición. En efecto, el que quiera amar la vida y gozar de días felices, que refrene su lengua de hablar el mal y sus labios de proferir engaños, que se aparte del mal y haga el bien, que busque la paz y la siga. Adiós. Porque los ojos del Señor están sobre los justos y sus oídos atentos a sus oraciones, pero el rostro del Señor está contra los que hacen el mal. Y a ustedes, ¿quién les va a hacer daño si se esfuerzan por hacer el bien? Dichosos si sufren por causa de la justicia. No teman lo que ellos temen, ni se dejen asustar. Más bien, honren en su corazón a Cristo como Señor. Estén siempre preparados para responder a todo el que pida razón de la esperanza que hay en ustedes, pero háganlo con gentileza y respeto, manteniendo la conciencia limpia, para que los que hablan mal de la buena conducta de ustedes en Cristo se avergüencen de sus calumnias. Si es la voluntad de Dios, es preferible sufrir por hacer el bien que por hacer el mal. Vamos a orar antes de empezar, hermanos. Padre Santo, 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 Padre, gracias por otro día más que podemos estar reunidos como iglesia para poder alabarte, para poder escuchar tu palabra, Padre. Prepara nuestros corazones, nuestras mentes para escuchar tu palabra viva, Padre. Háblanos, Padre, a través de ella, porque, Padre, que tu Espíritu Santo more en cada uno de nosotros para que podamos comprender las verdades, Padre, de tu evangelio. Gracias por tu iglesia y te pido, Padre, que ocultes a este pecador detrás de la sombra de la cruz para que solo Jesucristo pueda ser exaltado. En ese precioso nombre oramos. Amén. Hermanos, ¿recuerdan el contexto que les dio el pastor Rodrigo al inicio de esta serie? ¿Se acuerdan? ¿O ya se les olvidó? ¿Se acuerdan qué sucedía con los cristianos en el momento que Pedro escribió esta carta? ¿Qué pasaba con ellos? Eran perseguidos. Hermanos, era el año 64 después de Cristo. Ya habían pasado 30 años de la resurrección de nuestro Señor, de la ascensión de Cristo con el Padre. La carta de Pedro, hermanos, no es una carta de fuego, de entusiasmo, de gloria. En este momento ya había para los cristianos había cierto desgaste, no había vuelto Jesús, entonces habían pasado décadas, la iglesia era minoría, había sufrimiento, no había una persecución sistemática a los cristianos, pero había mucha hostilidad contra ellos. La vida estaba muy complicada para el creyente y ese es el contexto en el que Pedro escribe esta carta. El creyente sufría burlas, sufría calumnias, exclusión social. Algunos cristianos perdían su estatus, se les veía como bichos raros porque no adoraban otros dioses que no fuera el Dios de la Biblia. Y los cristianos, hermanos, eran vistos como un peligro para el orden social. Y por eso Pedro hace hincapié en el cuidado de la lengua, en el cuidado de la conducta y en el testimonio público. Y también dice que sufran haciendo el bien. Y les pregunto, ¿esto es común todavía hoy en día? ¿Esto es común? ¿Se han burlado de tu fe? ¿Se burlan de tu fe? ¿De tu ética cristiana? ¿De cómo educas a tus hijos? ¿Se burlan de ti? ¿De cómo vives tu vida? ¿De cómo vives tu matrimonio? ¿De cómo vives tus finanzas? ¿Se han burlado de ti en tu trabajo,
tus amigos que no son creyentes? Hace unos días en la oficina me preguntaban, sobre todo las mujeres, me preguntaban, oye, ¿y cuántos meses de permiso de maternidad le van a dar a tu esposa? 1, 2, 3. La verdad me daba un poquito de risa y les contesté que mi esposa quería tomarse 1 año. Todos se sacan de onda cuando les digo eso y les digo, pues es que mi esposa no trabaja en una oficina, ella tiene proyectos personales conmigo, algunos, pero sobre todo el cuidado de la casa es un trabajo muy grande y ahora con Pablo pues va a ser un trabajo todavía mayor el que tiene que hacer mi esposa. Y no me dijeron nada, hermanos, pero el ambiente se puso algo tenso y raro. Aunque no podían creer que en pleno 2026 una mujer con tantas olas de feminismo no tuviera un empleo formal. Ellos, les digo, no me dijeron nada, pero había una pregunta ahí en el aire. ¿Su esposa es realmente libre? Tal vez pensaron que yo la oprimía, que no la dejaba trabajar, o que la decisión de que ella no tuviera un empleo formal era un retroceso porque no íbamos a tener tanto dinero. Chesterton, hermanos, apunta a los segundos, Chesterton decía que el feminismo es la idea tan absurda de que la mujer es libre si sirve a su jefe y esclava si ayuda a su marido. Cuando una familia, hermanos, decide priorizar la crianza y la educación de los hijos antes que el dinero, cuando deciden priorizar el tiempo sobre el éxito profesional, ¿qué sucede? Esa familia va a ser juzgada, va a ser tal vez menospreciada, se va a hablar de ellos y les van a decir conservadores y cosas por el estilo, ¿no es cierto? Eso a veces es doloroso, es molesto, es incómodo, pero uno sufre no por hacer el mal, uno sufre por ir contracorriente. El título de este sermón, hermanos, es La buena vida del cristiano. Y vamos a meditar en 3 puntos. El punto número 1 es responde con gracia. El punto número 2 es vive con justicia. Y el punto número 3 es sufre las consecuencias. Responde con gracia, vive con justicia y sufre las consecuencias. Vamos al punto número 1, responde con gracia. Vamos nuevamente a nuestro texto, versículos 8 y 9, a ver qué dice Primera de Pedro 8 y 9. Dice, en fin, vivan en armonía los unos con los otros, compartan penas y alegrías, practiquen el amor fraternal, sean compasivos y humildes, no devuelvan mal por mal, ni insulto por insulto, más bien bendigan, porque para eso fueron llamados, para heredar una bendición. Hermanos, en algunas Biblias, el título que se coloca en esta reflexión es El secreto de una vida feliz. No sé si algunos tengan en sus Biblias en teléfono o físicas, pero dice El secreto de la vida feliz. Y yo creo que Pedro inmediatamente nos dice cuál es el secreto, ¿no creen? ¿Cuál es ese secreto? Ahí dice, vivan en armonía los unos con los otros. Ya empezamos mal aquí, ¿no? Vivan en la armonía los unos con los otros. ¿Podemos vivir en armonía? Bueno, vamos a ver otras versiones, a ver si lo pone más fácil. En otra versión dice, sean de un mismo parecer. ¿Se puede? ¿Somos de un mismo parecer? Pues vamos mejor a una versión más viejita, la Reina Valera. Vamos a ver si la Reina Valera nos puede dar más luz en esto. La Reina Valera dice, sé todos de un mismo sentir. ¿Podemos ser todos de un mismo sentir? Aquí hay adultos mayores, menores, jóvenes. Yo le voy a la América, hermanos. No sé si ya con eso se puede o no se puede. ¿Sí podemos o no podemos? ¿Es posible tener unidad como hermanos? ¿Podemos ponernos de acuerdo en todo o no podemos ponernos de acuerdo en todo, hermanos? También le voy a Seattle hoy, por cierto. Yo nunca me pongo de acuerdo con mi esposa para elegir algo para ir a comer. No sé si podemos ponernos de acuerdo en todos. ¿O sí? Hermanos, la unidad de la que habla Pedro no significa que todos seamos iguales. Aunque estaría bien que todos le fueran a la América, la verdad.
Pero no, lo que dice Pedro es que caminemos todos hacia un mismo propósito. Cada corazón aporta algo al cuerpo de Cristo. Nuestras diferencias, hermanos, enriquecen la iglesia de Jesús. Nos ayudan a poder compartir penas, alegrarnos con otros y ayudarnos como hermanos. La unidad, hermanos, la armonía que menciona Pedro, no es una armonía que se impone. Esa armonía se edifica con paciencia, con perdón, con humildad. Se construye conociendo a tu hermano, relacionándote con él, ayudando a otros, a tu hermano, el que está al lado de ti, interesándote por él, orando por él, abrazándolo. Somos una familia espiritual. Somos una familia espiritual. Acompáñame, por favor, al Evangelio de Mateo, capítulo 12, versículos 46 al 50, para que veamos que somos una familia espiritual. Mateo, capítulo 12, versículos 46 al 50. Dice la palabra de Dios: mientras Jesús hablaba a la multitud, se presentaron su madre y sus hermanos. Se quedaron afuera y deseaban hablar con él. Alguien le dijo: mira, tu madre y tus hermanos están afuera y quieren hablar contigo. ¿Quién es mi madre y quiénes son mis hermanos?, respondió Jesús. Señalando a sus discípulos, añadió: aquí tienen a mi madre y a mis hermanos. Cualquiera que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos es mi hermano, mi hermana y mi madre. Somos una familia espiritual, hermanos. Hermanos, la persona que tienes a tu lado no se relaciona contigo por sangre humana, se relaciona contigo por la sangre de Jesús. Por eso el apóstol Pedro nos dice que ustedes, hermanos en Cristo, practiquen el amor fraternal, sean compasivos y humildes. Dios habita, hermanos, donde hay acuerdos, donde hay amor, donde hay humildad y donde no hay egoísmo. Y todo ese egoísmo que se puede vivir hoy en día o que existe en el mundo hoy en día, que se promueve hoy en día, fracasa aquí, donde dos o más están reunidos. Dios habita, hermanos, donde hay acuerdos y donde hay amor. Y después Pedro nos dice: no devuelvan mal por mal, ni insulto por insulto, más bien bendigan, porque para eso fueron llamados, para heredar una bendición. Y hermanos, cuando hemos sido alcanzados por la gracia de Dios, cuando hemos sido rescatados de nuestros pecados, ¿qué debemos empezar a experimentar? Cambios, ¿no?, en nuestras vidas. En nuestro diario vivir tenemos que experimentar cambios. Pedro nos dice que no debemos pagar mal por mal. ¿Y qué sucede cuando un amigo tuyo, cuando un familiar, cuando tu esposo, tu esposa te contesta de forma grosera, cuando alguien se te mete en el tráfico? ¿Qué pasa? ¿Cómo respondes? Cuando alguien te falla, alguien que quieres y te falla, ¿te esperas a que se te baje el enojo y ya vas con él y hablas de forma tranquila? ¿O explotas de forma violenta y pagas mal por mal? ¿Qué haces? Si respondemos, hermanos, de una forma cristiana, una forma, como dice Pedro, esto siempre, si no, suele verse como un acto de debilidad por personas no creyentes, ¿no es cierto? Que nosotros, los cristianos, nos dejamos insultar, que nos dejamos hacer de todo, que no podemos mostrar fuerza. Está curioso porque quien nos dice esto, quien nos recriminan al cristianismo de mansedumbre, también nos acusan de violentos. Hermanos, estos versículos siempre suelen malinterpretarse. Hay muchos movimientos ideológicos y políticos que usan estos de poner la otra mejilla y no devuelvan mal por mal, como pretexto para no confrontar al violento, ¿no es cierto? Para perpetrar la injusticia y nunca usar la fuerza. No sé si recuerdan un dicho que ahora está muy de moda: abrazos, no balazos. Todo esto puede sonar muy bonito y yo me lo creía y yo creía que eso era cierto, y puede sonar piadoso, puede sonar cristiano, pero solo convierte una ética personal de cada creyente en una política de omisión. Pedro no está escribiendo aquí un manual de gobierno ni está diciendo que el mal debe quedar impune. En esta misma carta, hermanos, en 1 de Pedro 2:14, Pedro nos dice que la autoridad existe para castigar a los que hacen el mal.
Pedro está escribiendo a cristianos sin poder político, a cristianos que son maltratados, que son perseguidos, que no tienen cómo defenderse, y él los llama a no responder desde el resentimiento, a no imitar el mal y a no tomar venganza personal. En nuestro contexto latinoamericano, pero sobre todo en nuestro país, en nuestro violento país, los lemas políticos de paz y de no violencia suenan muy bonitos, suenan bíblicos, pero en la realidad, en la práctica, hermanos, el violento, ¿qué pasa con el violento? Sigue ahí. El violento no se arrepiente y al contrario, el violento se fortalece. Pedro nunca dice, permitan que el mal avance para demostrar bondad. Él no dice eso. Pedro dice esto y pongan atención, no dejen que el mal los convierta en mal. Otra vez, no dejen que el mal los convierta en mal. La Escritura prohíbe la venganza personal, pero la Escritura no prohíbe la justicia. Al contrario, somos llamados a hacer justicia, a vivir vidas justas. Porque, como dice la Escritura, los ojos del Señor están sobre los justos. El cristiano debe vivir una vida de justicia. Y vamos al punto número 2, vive con justicia. Nuestro texto, nuevamente, de versículos del 10 al 12, en Primera de Pedro. Dice, en efecto, el que quiera amar la vida y gozar días felices, que refrene su lengua de hablar el mal y sus labios de proferir engaños, que se aparte del mal y haga el bien, y que busque la paz y la siga, porque los ojos del Señor están sobre los justos y sus oídos atentos a sus oraciones, pero el rostro del Señor está contra los que hacen el mal. Y aquí este texto me encanta porque el apóstol Pedro no continúa con una opinión personal propia, una opinión pastoral. El apóstol Pedro se somete a la Escritura, hermanos. Si pueden ver, hasta cambia ahí el texto en las Biblias, porque Pedro está citando el Salmo 34. Después de exhortarnos a no devolver el mal por mal, él fundamenta esa exhortación y dice, en efecto. Y aquí Pedro deja de hablar con su voz, hermanos, y deja hablar a la palabra de Dios. Pedro no dice, yo pienso, tampoco dice, la iglesia enseña, o tampoco la tradición dice. La autoridad final no es Pedro, hermanos, la autoridad final es la palabra de Dios que Pedro está citando y dice, el que quiera amar la vida y gozar de días felices, que refrene su lengua de hablar el mal. La Escritura, hermanos, como norma suprema que juzga toda exhortación, incluso la de los apóstoles. Es una ironía hermosa esto, hermanos, porque Pedro pudo haber apelado a su autoridad apostólica y pudo haber dicho, pues yo caminé con Jesús, así que me escuchan. Pero no, Pedro prefiere decir, esto ya está escrito, mostrando que incluso la exhortación cristiana debe ser juzgada y sostenida por la palabra de Dios. Amados, el que quiera amar la vida, dice la palabra de Dios, que se aparte del mal y haga el bien, que busque la paz y la siga. Y no hagan esto porque yo se los estoy diciendo, háganlo porque escrito está, porque Dios lo dice en su bendita palabra. El que quiera amar la vida, no paga mal por mal, porque el violento actúa desde el miedo, el vengativo actúa desde el orgullo herido, pero el cristiano, ¿desde dónde actúa el cristiano? Desde la bendición heredada. El apóstol Pedro nos llama a bendecir a los que nos hieren, porque el cristiano, hermanos, no vive defendiendo su honor, el cristiano vive celebrando su herencia. Por eso, amen la vida, hermanos, amen la vida, porque la alegría es el secreto de cada cristiano. Porque a pesar de ser lastimados, a pesar de que se van a burlar de nosotros, de nuestra fe, a pesar de que nuestros caminos no se van a ver siempre bien, nosotros sabemos que nuestra batalla ha sido librada y ha sido ganada. Nosotros sabemos que somos de Él, que vivimos para Él y que fuimos comprados por su sangre. Amen la vida, hermanos, amen la vida, porque los ojos del Señor, dice nuestro texto, están sobre los justos y sus oídos atentos a sus oraciones, pero el rostro del Señor está contra los que hacen el mal. Y recuerda bien esto, hermano, no respondemos mal por mal
para parecer buenos. No somos pacíficos por cobardes, ni toleramos todo para no mancharnos. Eso es puro moralismo. Nosotros hemos sido llamados a heredar bendición. La ética cristiana no nace del miedo, nace del gozo. No obedecemos para salvarnos, hermanos, porque somos salvos, es que obedecemos. El teólogo Jonathan Edwards lo dice de forma muy clara, y aquí parafraseándolo un poco, Edwards decía que la fortaleza cristiana no consiste en una fiereza brutal, sino en mantener la calma, la mansedumbre y la benevolencia de espíritu, incluso bajo injurias. Esta es la buena vida del cristiano, hermanos. Ser unidos, ayudarnos unos a otros, tener humildad, el amor. Y les pregunto, ¿ustedes creen que si nos comportamos como buenos cristianos, si hacemos todo esto y si somos muy buenos creyentes y nos amamos y nos respetamos, creen que ya no va a haber tribulaciones? ¿Ya va a estar todo bien? ¿Qué nos dice otras religiones, hermanos? Que si haces buenas acciones, vas a tener buen karma, ¿no? ¿No se nos dice también que el universo conspira a nuestro favor si tenemos buenos pensamientos positivos? Esa moral del karma, hermanos, esa moral retributiva que muchos piensan o muchos creen hoy en día, esa moral no es compatible con el cristianismo ni con lo que nos está diciendo Pedro en su carta. Porque el evangelio, hermanos, no es una moral karmática que busca el equilibrio del universo. El evangelio abraza la paradoja de la cruz, donde el único bueno, donde el único justo, donde el único santo sufre. Hermanos, respondan siempre con gracia, vivan con justicia y sufran las consecuencias de ser un seguidor de Cristo. Vamos a ese punto número 3. Sufre las consecuencias. En nuestra última parte del texto, versículos 13 al 17. Vamos a ver qué dice Pedro ahí. Y a ustedes, ¿quién les va a hacer daño si se esfuerzan por hacer el bien? Dichosos si sufren por causa de la justicia. No teman lo que ellos temen, ni se dejen asustar. Más bien, honren en su corazón a Cristo como Señor. Estén siempre preparados para responder a todo el que pida razón de la esperanza que hay en ustedes. Pero háganlo con gentileza y respeto, manteniendo la conciencia limpia para que los que hablan mal de la buena conducta de ustedes en Cristo se avergüencen de sus calumnias. Si es la voluntad de Dios, es preferible sufrir por hacer el bien que por hacer el mal. El sufrimiento, hermanos, como vemos en la Escritura, es una realidad en la vida cristiana. Y Pedro aquí nos está diciendo cómo enfrentarlo. En este mundo que está lleno de injusticias y va a estar lleno de injusticias, de dolor, este mundo con enfermedades donde va a haber rechazo a tu fe, donde va a haber persecución también a tu fe, donde el cristiano es visto de forma rara, Pedro nos hace la siguiente pregunta. ¿Quién les va a hacer daño si se esfuerzan por hacer el bien? ¿Quién les va a hacer daño si se esfuerzan por hacer el bien, hermanos? Esta serie de sermones, como ya lo dijimos, se titula Esperanza para la Iglesia. Y esa es nuestra esperanza, hermanos. Nadie podrá quitarnos esa esperanza que obtenemos al creer en Jesucristo como nuestro Señor y como nuestro Salvador. Dichosos si sufren por causa de la justicia. No teman lo que ellos temen, ni se dejen asustar, dice Pedro. Más bien honren en su corazón a Cristo como Señor. Y si hay algo que el apóstol Pedro aquí nos quiere resaltar, es que en medio del sufrimiento que vamos a tener, en medio del dolor, de las burlas, Pedro nos dice que honremos a Cristo en nuestros corazones. Porque si sufrimos, porque vamos a sufrir, no será sin un propósito. Si sufrimos será por causa de Cristo. Por causa de Cristo. Y les pregunto, hermanos, ¿cómo honramos a Cristo? ¿Cómo hacemos para honrar a Cristo en nuestros corazones? ¿Qué hacemos para honrarlo? El siguiente versículo es de mis favoritos. Yo leía casi a diario cuando me convertí. Me encanta este versículo.
estén siempre preparados para responder a todo el que pida razón de la esperanza que hay en ustedes. Está increíble este versículo, hermanos. Pedro utiliza la palabra griega apologetikos, que en el sistema legal griego esto se utilizaba cuando un acusado tenía que responder a una acusación con un discurso de defensa. La apologética, hermanos, no se utilizaba para ganar debates o para estar humillando a otros ni para estar cerrando bocas. La apologética se utilizaba para dar razón pública, coherente y honesta de lo que crees. Yo siempre leía muy mal este texto porque lo entendía de forma horrible. Lo leía y me valentonaba para ir a pelearme en internet y estar ahí peleándome con la gente. Qué horrible, pero hermanos, por eso Pedro utiliza esta palabra aquí, utiliza un lenguaje jurídico para no salir a agarrarnos a golpes con cualquier persona en la primera discusión. El término que utiliza Pedro encaja perfectamente con lo que nos ha dicho la Escritura anteriormente. Que respondamos, ¿cómo? Con gracia. Que vivamos con justicia y que si sufrimos, sea por causa de Cristo. La pregunta, hermanos, que se podría formular con este texto, este versículo y el tema de la apologética no es, ¿puedes probar la existencia de Dios filosóficamente? Claro que se puede, pero Pedro no le está hablando a estudiantes de filosofía en un aula de una universidad, hermanos. Le está hablando, como ya lo hemos dicho, a creyentes perseguidos, a cristianos que sufren, que se burlan de ellos. Entonces, la pregunta que responde la apologética cristiana es, ¿por qué sigues viviendo así si sufres? ¿Por qué sigues siendo cristiano si no te deja nada? La apologética, hermanos, nace de la esperanza, no del miedo. La mejor apologética no es la que gana discusiones, es la que genera preguntas y hace reflexionar. Mi abuela materna, mi abuelita, es una señora muy platicadora. Ella es cristiana. Como buena pentecostal, ella quiere evangelizar a todo el mundo. A todo el mundo, hermanos. Todo el mundo. Persona que entra en su casa sale bautizada. De verdad. Es impresionante. Ella siempre da razones de su esperanza y es muy tierno verla compartir, predicar el evangelio a desconocidos. En diciembre tuve la oportunidad de volverla a ver. A todo el mundo intenta evangelizar siempre y a dar respuesta de su fe. Y ella, hermanos, nunca leyó ningún tratado de apologética. Ella no estudió a Cornelius Van Til, ni a William Lane Craig, ni a algún otro apologista. Su mejor argumento siempre fue una vida transformada. Y a veces uno que otro versículo mal citado, la verdad, pero con una convicción que es imposible de ignorar. Durante más de 90 años que ella tiene 94 años, 94 años, ella ha respondido a las preguntas, ¿por qué sigues creyendo? ¿Y cuál es la razón de tu esperanza? ¿Y saben cuál es su respuesta? Su respuesta es la misma. Jesús cambió mi vida. Jesús cambió mi vida. ¿Qué nos dice Pedro, hermanos? ¿Estén preparados para ganar discusiones? ¿Nos dice eso? No, ¿verdad? Estén preparados para dar razón de la esperanza que hay en ustedes, pero háganlo con gentileza y con respeto. La defensa de nuestra fe, hermanos, de nuestra esperanza, no termina en un argumento, termina en una persona. ¿Y qué dijo esa persona, hermanos? Aprendan de mí porque yo soy invencible. ¿Dijo eso? ¿Sí o no? Si pensaron que sí dijo eso, vengan por favor a las clases de las 10. Pero no dijo eso. Nuestro Señor dijo, carguen con mi yugo y aprendan de mí, pues yo soy manso y humilde de corazón y encontrarán descanso para sus almas. Amados, la Escritura nos recuerda que hacer el bien no nos va a librar del sufrimiento, que a veces vivir fielmente a nuestro Dios nos va a traer consecuencias. En un mundo hostil que grita para tener la razón, Cristo nos enseña a vivir de tal manera que otros quieran saber por qué tenemos esperanza. Y esa esperanza, hermanos, esa esperanza tiene forma de cruz.
el Hijo justo sufriendo por ti y por mí para reconciliarnos con Dios. Vamos a orar. Padre amado, gracias por tu bendita palabra. Gracias porque nos adoptaste como tus hijos. Te damos gracias, Padre, porque tú nos ofreces tu gracia, tu perdón, porque tú nos capacitas para vivir una vida de justicia y de verdad. Ayúdanos, Padre, a seguir tu voluntad. Danos palabras para dar razón de ti, para poder hablar de ti a otros. Y agradecernos, Padre. Te agradecemos, Padre, como tú estás presente, Padre, con tu iglesia. Que podemos estar juntos y demostrar esa fe entre nosotros, Padre. Gracias por tus bondades. En el nombre de tu Hijo amado Jesús.